Hola, buenos días amigos, amigas de Ceneguilla y de todo el mundo. Gracias por estar en su programa de Perlas de Sabiduría. En verdad que es un espacio de mucho aprendizaje y mucho cariños, ¿no? Estamos aquí juntos en esta hora, este programa, compartiendo con ustedes lo que estamos seguros que les puede ayudar en mejoramiento de su vida personal, su vida familiar, incluso la vida social. Porque en este mundo que la situación es cada vez más crítica, más incómodo para muchas personas, siempre estamos buscando cómo mejorarlo, ¿no? Como mi misión en esa vida es dejar huellas y huellas positivas, ¿no? En este mundo tan corto, ese espacio que me toca. Entonces, queremos saber cómo hacerlo. Y la comunidad Bahá'í, que es una comunidad de origen religiosa, porque es como todas las religiones, creemos en un solo Dios y tenemos un fundador o una manifestación de Dios que se llama Baha'u'llah, significa la gloria de Dios, quien nació en 1817 y tuvo una vida terrenal hasta 1892, ha traído una serie de enseñanzas, leyes que son la voluntad de Dios en esa etapa de la vida de la humanidad, ¿no? Entonces, todos tenemos derecho de conocerlo. De verdad que cuando viene un enviado de Dios, no viene para un solo grupo, sino viene para toda la humanidad. Anteriormente, por supuesto, por las limitaciones de medios, ¿no? De viajes, de comunicación, se quedaban en un ambiente. Pero fíjense, apenas hubo cómo viajar, los europeos han traído cristianismo a este lado del mundo, ¿no? Pero sí, en otras épocas no era tan fácil. Así que, bueno, esas enseñanzas que trae Baha'u'llah, que es unicidad de Dios, unicidad de la religión y unicidad de la humanidad, y dice, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, somos una sola familia mundial viviendo en ese, dice Baha'u'llah, ese puñado de polvo, que realmente comparando con el universo y todo lo que ha creado de Dios, es una pequeñez, ¿no? Y nosotros estamos aquí por un tiempo corto en ese planeta, tenemos que aprender a vivir en paz, en tranquilidad, pero también ser positivos, dejar huellas positivas para mejorar el mundo. Dice Baha'u'llah, el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta correcta y loable. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? Ahora, ¿qué hacen los bajáis? En muy resumen, en pocas palabras, puede decir que los bajáis no hacemos trabajo proselitismo, pero sí mucho servicio a la humanidad. Los bajáis en los barrios en donde vivimos y donde las personas también abren sus puertas, tenemos un proyecto mundial, un programa educativo para educación en virtudes y valores para los niños, empoderamiento de prejóvenes, capacitación de adultos y también reuniones devocionales, porque lo que sentimos que falta en el mundo es esa devoción, esa espiritualidad. No interesa a qué religión pertenecemos, ¿no? Cada uno, sabemos que todas las religiones también oramos y esas oraciones o crear esos lazos espirituales sensibilizan nuestro alma y hacen que seamos más conscientes en lo que decimos y en lo que hacemos. Bueno, este programa, Perlas de Sabiduría, es un programa de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú, pero para todo el mundo. Así que cada vez estoy buscando invitar amigos, amigas, que pueden traer un tema de interés de ustedes, de nosotros también, que nos puede ayudar a ir un paso más adelante, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestra contribución y aportes al mejoramiento del mundo, porque estamos construyendo sociedades
más justas, más prósperas, más equitativa, ¿no? Para todo el mundo. Dentro de esos programas y esas charlas, tengo un amigo maravilloso que lo quiero mucho, como mi hermano, Martín Mancilla. El Martín Mancilla, que lo conozco hace muchos años, siempre ha dado charlas muy, muy, muy hermosas. De verdad que cada vez que le escucho aprendo. Y hoy día nos visita, nos trae también un tema maravilloso que es um, um, liderazgo moral para el desarrollo humano. Algo así creo que, bueno, él mismo lo va ahora a explicar y vamos a ver también con presentación de diapositivas. Lamentablemente el radio no puede pasar las diapositivas, pero ustedes después pueden ver este programa también en Facebook de la comunidad Bahá'í de Seneguía y en canal de YouTube. Así que ya dejo el micrófono con mi querido amigo Martín. Bienvenido, Martín. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, estimada Sam, y muy buenos días a todos los amigos que nos están apreciando, que nos están escuchando, y muy contento me encuentro por estar en esta reunión para conversar acerca del tema liderazgo moral para el bienestar de la sociedad. Para el Y bueno, bienestar de la sociedad. Bueno, igual yo dije desarrollo humano, pero bueno, está sí, bien, discúlpame. está bien. Ya, Eh, Bien, voy a compartir pantalla ya. acerca del tema y podemos comenzar. Sí. Para empezar, yo te puedo hacer una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Qué situación enfrenta actualmente la sociedad? Para que desde ahí ya tú nos empiezas a ilustrar sobre el tema. Efectivamente, Hassan, podemos ver, amigas, amigos, que en la actualidad, ¿no? Vemos con gran pesar, con gran preocupación que la humanidad ha olvidado su compromiso con los principios y valores morales que le dan pues el sentido de una vida íntegra al ser humano. Y este olvido, este deterioro ha originado un proceso de desintegración que es muy evidente en todas las esferas de la sociedad, en donde los nervios de la disciplina gradualmente se han relajado, la voz de la conciencia se calla, se oscurece el sentido de la decencia, la vergüenza y los conceptos del deber, de la solidaridad, la reciprocidad y la lealtad se desvían. Entonces, tengamos en cuenta ello y que es fundamental considerar que esto se evidencia en una debilidad ética, ¿no? Una debilidad ética y en la corrupción entre los funcionarios de todos los niveles y de la sociedad. ¿Algún comentario, Sam? Interesante lo que dices y es tan real, ¿no? Uno siente, en verdad. Eh, bueno, al respecto, el liderazgo es de vital importancia, entonces, en caso de lo que nos estás contando, ¿no? Esa situación tan deplorante de la humanidad. Ujú. Y por supuesto, consideremos que el liderazgo es un principal elemento, ¿no? Para poder cambiar, revertir la situación actual, ¿no? Entonces quisiera un poco hablar acerca de qué es realmente el liderazgo. Diríamos, amigos, que el liderazgo lo podemos ver incluso desde el reino animal. En el reino animal existen diversas expresiones de liderazgo. Cuando los animales van en manadas hacia un, un camino, hacia un objetivo, que puede ser la búsqueda de alimento, de un lugar con amplio pasto y verdor para alimentarse o para beber agua. Las aves también, las bandadas de gaviotas, van todas juntas, unidas, pero siempre hay uno que va adelante y van turnando, diríamos, el direccionamiento del grupo. Entonces, podemos decir pues que la velocidad que establece el líder va a determinar el paso.
del grupo. Si esas expresiones las vemos en los animales de liderazgo, de conducción de grupos, como no en la humanidad, ¿no? Que es la suprema creación de Dios en la tierra. Entonces, desde hace muchos años, y según datos de la Universidad de Harvard, pues el campo del liderazgo es uno de los campos de mayor investigación y por eso la bibliografía es muy amplia. Hoy en día, por supuesto, requerimos de habilidades de liderazgo para una nueva era, ya que nos encontramos en pleno siglo XXI y prácticamente a un cuarto de siglo, ¿no? Puesto que ya nos encontramos en el octavo mes del año 2024. Dentro de pocos meses ingresamos a 2025. Entonces, la humanidad tiene que reflexionar. El tiempo transcurre y las conductas, el bienestar y el desarrollo deben también incrementarse. También es importante reconocer una publicación que dice liderazgo con alma, ¿no? Con pasión, con entrega, con un intenso compromiso con su misión, con su propósito. Pero me llamó la atención mucho un libro que vemos en la parte inferior que dice liderazgo espiritual, ¿no? Es decir, tiene que ver ahí justamente las virtudes, los atributos más nobles del ser humano que deben aflorar en todos los líderes. Definiendo un poco lo que es el liderazgo, diríamos que es la capacidad de encauzar los esfuerzos de las personas hacia la obtención de metas específicas, ¿no? O sea, los líderes, los que están a cargo de un equipo humano, de una oficina, un departamento, una organización, un ministerio, un municipio, deben tener en cuenta de que deben movilizar con mucha sabiduría ese entusiasmo y ese esfuerzo colectivo hacia el logro de nobles propósitos que contribuyan al bienestar de la sociedad. Y en ese proceso de liderar a los grupos humanos, es necesario que los líderes sepan incentivar y ayudar a trabajar con entusiasmo, con buena disposición para alcanzar objetivos. También podríamos agregar de que el liderazgo es un proceso mediante el cual se ejerce una influencia, ¿no? Intencionada sobre otras personas para guiar, estructurar y facilitar las actividades y las relaciones dentro de un grupo, un colectivo, una comunidad o una organización, ¿no? Dentro de lo que estás contando, Martín, discúlpame, te interrumpo, Sí. ¿cuáles crees que podrían ser esas competencias necesarias para el liderazgo? Exacto, entendamos que las competencias son el conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que facultan a una persona para tener un desempeño eficiente, efectivo de la función que desempeña. Entonces, según las investigaciones, vinculando la ciencia con la espiritualidad, es decir, el conocimiento científico con el conocimiento espiritual, podríamos decir que el primer conjunto de competencias que los líderes deben tener es capacidad de gestión, o sea, de poder administrar correctamente recursos materiales, económicos, tecnológicos, procesos que tienen a su cargo y, por supuesto, personas. Y para ello es importante saber planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar estos recursos, procesos y personas. Ese es un primer grupo de competencias. Un segundo grupo tiene que ver con el nivel de inteligencia emocional de los líderes. Y es ahí donde el doctor en psicología, Daniel Goleman, escribió, ¿no? Que los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por su alto grado de inteligencia emocional. ¿Y esto por qué, amigos, amigas? Porque los líderes tienen poder, ¿no? Tienen una autoridad que le ha conferido la organización. Entonces tienen que hacer un buen uso de ese poder y tienen a su cargo personas, seres humanos, que somos seres emocionales principalmente. Entonces, es tarea de los líderes
de tener un buen nivel de inteligencia emocional para poder saber manejar, controlar sus emociones, no ser impulsivos ni impositivos, sino más bien entender la naturaleza del ser humano. Entonces, para poder lograr un buen nivel de inteligencia emocional, es necesario saber gestionar, controlar nuestras emociones. Para eso hay que tener un conocimiento de sí mismo, tomar conciencia, cómo somos como personas, como líderes, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades en el manejo de nuestras emociones, con nosotros mismos y con los demás. Con esa autoridad que nos ha conferido la organización, no debemos hacer abuso ni maltrato de las personas. Por el contrario, el líder es el que está más comprometido con ayudar a sus colaboradores. También es importante la automotivación, el entusiasmo que el líder debe forjar dentro de sí mismo, ese afán de logro, ese buen ánimo, puesto que el líder es el que va a motivar a su equipo humano, es el que le va a dar reconocimiento, motivación, afecto. Entonces tiene que estar motivado interiormente para motivar a los demás. Y empatía, ¿no? Que es una cualidad muy importante, es tratar de comprender cómo se siente la otra persona, cómo se sienten sus colaboradores, cómo se sienten los seguidores, la población, la ciudadanía, qué necesidades tienen. Entonces hay que conectarse y ponerse en el lugar de ellos. Y por supuesto tener óptimas relaciones sociales interpersonales, ¿no? Un líder no puede ser un ermitaño que se oculte en su oficina, ¿no? Y que los demás ya saben lo que tienen que trabajar, ¿no? Un líder sabe interrelacionarse con sus subordinados, con sus colaboradores, con su personal, orientándolos, ayudándolos, teniendo una buena comunicación eh, efectiva, proactiva. Y la última competencia del liderazgo es pues la inteligencia espiritual, que sobre eso existen diversos autores que han escrito al respecto. Entre ellos tenemos al ingeniero civil con maestría en administración, David Fishman, que es un especialista en desarrollo humano y que publicó en el año 2016 el libro Inteligencia Espiritual en la Práctica, cómo aplicarla en la vida y en la empresa. Posteriormente, el doctor en filosofía, eh, eh, Winston, a ver, acá no veo, Winston Pastarrachea, ¿no? Winston Paz Pastarrachea, publicó en el año 2020 Inteligencia Espiritual y el Sentido de la Vida. Muy bien, entonces, otro especialista mexicano, Ramón Gallegos, habló hace buen tiempo y publicó, ¿no? Un libro muy interesante en donde define que la inteligencia espiritual es la capacidad de hacer las cosas cotidianas con un sentido de lo sagrado. Es decir, usar, aplicar recursos espirituales para la resolución de problemas prácticos, de actuar con una conducta virtuosa, basada en la gratitud, la paciencia, la humildad, la compasión, la sabiduría y el amor universal. Miren qué bonita definición, ¿no? Es decir, de un académico. El amor universal, o sea, un líder debe demostrar amor universal, amor hacia todos y actuar con humildad y no con soberbia, porque eso es lo que caracteriza el viejo orden mundial de que los líderes actuales actúan con mucha soberbia por esa autoridad y poder temporal que obtienen, porque la autoridad y el poder nunca son eternos. Hasta los grandes emperadores han sido desplazados, derrotados y, por supuesto, pues olvidados. En cambio, los líderes espirituales son los que realmente trascienden en la vida de la humanidad. Otra interesante explicación es la que nos da la psicóloga Frances Baugham, presidenta de la Asociación de Psicología Transpersonal, que nos dice que la inteligencia espiritual es necesaria para poder discernir sobre decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico y a una salud amplia del desarrollo espiritual. En sus diversas consultas como psicoterapeuta, ella reconoce que la inteligencia espiritual abre el corazón
ilumina la mente e inspira el alma. Y justamente, amigos, amigas, los buenos líderes, los líderes transformadores, son aquellos que dejan una grata huella en sus colaboradores, en sus seguidores, en la sociedad. No dejan resentimiento, no dañan la moral ni dañan la dignidad del ser humano, por el contrario, levantan, ayudan, contribuyen con su capacidad de enfoque espiritual, ¿no? Ahora bien, esta inteligencia espiritual se demuestra a través de una conducta que se sustente en valores, en virtudes, en integridad, en cualidades morales, en tener una profunda vocación de servicio a la ciudadanía, de promover la unidad en la diversidad y, por supuesto, trascendencia, ¿no? Es decir, trascender, dejar una huella imperecedera positiva, un gran recuerdo por su paso efímero por ese momento de autoridad y poder temporal que se le ha conferido. Muy interesante, Martín. De verdad que es muy despertador, se puede llamar ese programa despertador de conciencia. Ujú. Mira, también sabemos que hay un modelo de liderazgo moral que hace unos años conocimos y lo hemos también promovido, ¿no? Recuerdo un amigo, Eloy Anhelo y Juanita Hernández, perdón, quienes han hecho un programa sobre liderazgo moral y lo han promovido. Nosotros también hemos estudiado, es muy interesante, muy interesante. No sé si tú podías hablar sobre el modelo también de liderazgo moral que tenemos y bueno, o los personajes que quieres presentar. Sí, por favor. Mucho gusto, Asam, y también es importante rescatar una enseñanza de Abdul Bahá, que es el intérprete de las enseñanzas bajáis, que nos dijo que la espiritualidad es el más grande de los dones que recibimos de Dios. Y justamente el liderazgo moral se desprende de ese desarrollo espiritual, ya que en el ser humano existen dos naturalezas, una naturaleza superior o espiritual y una naturaleza inferior o material, ¿no? Con una se acerca a Dios, el ser humano, y con la otra solo vive para el mundo. Por lo tanto, los signos de estas dos naturalezas se hallan presentes en cada persona, según la sabiduría del maestro Abdul Wahab. Entonces, efectivamente, la Universidad Nur, que fue creada por amigos bajáis con inspiración de las enseñanzas de la fe bajáis, crearon esta institución y dentro de ello surgió el programa de liderazgo moral, un programa que fue desarrollado y creado por importantes y recordados especialistas en educación, como bien lo mencionas, Assam, nuestros amigos Juanita Hernández y nuestro recordado amigo Eloy Anhelo. Entonces, podríamos decir que todas esas características del programa de liderazgo moral se sustentan en las enseñanzas espirituales y estas las podemos reconocer mediante la continua y progresiva aparición de los primeros líderes espirituales que la humanidad ha tenido, ¿no? Es decir, los primeros y grandes líderes espirituales han sido las manifestaciones mensajeros o educadores que Dios ha enviado cada cierta época, como fueron Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesucristo, Mahoma, el Bab, y para esta nueva era, Bahá'u'lláh. Entonces son como maestros de una misma escuela, con diferentes grados, mientras que en el primer grado, su santidad Krishna nos hablaba de la importancia de la espiritualidad y que existía otra realidad en la vida del ser humano, pero al final de su misión dijo que él iba a volver, no se equivocó y volvió otro mensajero de Dios. Y así sucesivamente cada uno de ellos ha desarrollado una educación espiritual y social para la humanidad a través de enseñanzas
que han permitido el progreso y avance de la humanidad. Entonces, son maestros de una misma escuela que es la religión de Dios y que siempre vendrán a la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha necesitado y necesitará la guía de un maestro, la guía de un ser que puede ser una persona, un enviado de Dios o también un maestro académico que le conferirá el conocimiento científico. Entonces, entendamos, amigos, que la espiritualidad es la dimensión del ser elevado de una persona, en donde su vida y sus acciones están guiadas por el desarrollo de sus virtudes, atributos nobles, cualidades de amor, justicia, honradez, servicio, sensibilidad, ayuda al prójimo, entre otros atributos más, siguiendo las enseñanzas de los grandes educadores y de los líderes espirituales que Dios envió a la humanidad desde los tiempos. El maestro Abdul Bahá también nos dice que la más apremiante de las tareas de hoy día es la purificación del carácter, la reforma de los modales y el mejoramiento de la conducta. Entonces, ¿cómo están los modales de las personas hoy en día? Muchas veces se caracterizan por la brusquedad, ¿no? Por la dureza, por la agresividad. El ser humano está muy agresivo en el mundo, ¿no? Busca siempre conflicto de distintas formas, hasta pequeñas. Hasta por hacer cola para comprar un producto, se desesperan las personas. Van en su vehículo y están tocando el claxon y quieren que avance y no se dan cuenta de que hay un semáforo y empiezan a gritarse mutuamente entre los choferes, ¿sí? La dureza, esos modales tan duros, realmente tan toscos, están presentes por donde quiera. Por lo tanto, hoy día lo más apremiante que nos orienta el maestro Abdu'l-Bahá es que tratemos de purificar nuestro carácter, ¿no? Mejoremos nuestra conducta y tratémonos con amor los unos a otros. Y para ello el desarrollo de las virtudes humanas son fundamentales, ¿no? Como la alegría, el amor, la justicia, la firmeza, la amabilidad, la generosidad, la bondad, la paciencia, la obediencia, el desprendimiento, el servicio, el perdón, la moderación, la cortesía, la compasión, la confianza, la veracidad, la honradez, la unidad, la humildad, que es tan necesaria en los líderes de hoy, y la tolerancia, ¿no? Entonces, todos estos atributos, estas virtudes que son necesarias para el ser humano, para su bienestar, para su progreso espiritual en este y en el próximo mundo al que vamos a continuar nuestra evolución, son fundamentales. Y es por ello que el liderazgo moral se sustenta en el desarrollo de esas virtudes y valores, ¿no? Entonces, el liderazgo moral podríamos definirlo como tener una visión clara de la sociedad que se desea crear y de alguna de las estrategias que ayudarán a lograrla. Y en base a esta visión y a estas estrategias, luchar, esforzarnos activamente para construir una sociedad mejor. Entonces, el liderazgo moral, amigos, es llevar un profundo compromiso personal por la transformación individual por medio del desarrollo y ejemplificación de una vida basada en principios éticos y morales, caracterizado por cualidades como la rectitud, la bondad y hacer esfuerzos también paralelamente, ¿no? Para lograr una transformación colectiva por medio de acciones que promuevan la unidad y la justicia, ya que no es solamente ser una buena persona, ¿no? Somos buenos, no hacemos el mal y ahí queda, no, sino tenemos que buscar también trabajar conjuntamente de manera colectiva para lograr la transformación de la sociedad, en nuestra familia, en nuestra comunidad local, en las instituciones, en las organizaciones, en el país, en el mundo. Por lo tanto, hay ciertos elementos del liderazgo moral que son fundamentales, empezando por la nobleza del ser humano, la nobleza esencial, es decir,
tener la firme creencia de que el ser humano no nace pecador, ni tiene que ser bautizado para poder ser renovado, no, sino el ser humano nace con gemas que van a ir iluminando a su entorno conforme las va desarrollando mediante la educación espiritual. Entonces, el liderazgo moral es un liderazgo basado en el servicio del bien común, donde hay un compromiso con la transformación personal del ser humano cada día, de pedirse cuentas de cómo ha actuado hoy día y cuánta felicidad ha irradiado a los demás y que por supuesto su conducta jamás debe dañar el corazón de las personas. Y por otro lado, la transformación social, ¿no? La investigación y aplicación de la verdad, que es fundamental para llegar a la certeza, pensando individualmente y no por lo que me dicen otros, en donde debemos razonar porque otros me dicen sin verificar, ¿no? La veracidad de los hechos, la trascendencia, que es dejar un impacto, tras ascender, ir más allá y tener una visión de un futuro deseado basado en un conjunto de virtudes que el ser humano debe de trabajar en sí mismo. Y por supuesto el desarrollo de capacidad, ¿no? Porque la parte práctica es fundamental para el liderazgo moral, ya que con solo un análisis filosófico y una reflexión profunda interior es bueno para una motivación inicial. Pero ahora tenemos que ir hacia la práctica, ¿no? Gracias, Martín. Es tan hermoso lo que estás compartiendo, de verdad que hasta escucharlo, el corazón de uno empieza a sensibilizar. Es muy, muy bello. Te agradezco muchísimo. Es interesante, ¿no? Que somos tan ricas, tan maravillosas como seres humanos, ¿no? Obra maestra de Dios, pero no, ni siquiera nos conocemos nuestra esencia, ni reconocemos esas cualidades que potencialmente existen en nosotros, en nuestro alma, ¿no? Y qué bonito sería si todos los niños desde niñez aprenden eso. Bueno, eso es lo que hacen los bajáis en todos los barrios en clases de virtudes para niños, para despertar em, esa conciencia del ser humano y conocerse primero a sí mismo y después a otros. Pero ahora, dentro de lo que te estoy escuchando, que me estoy quedando maravillada, ¿cuáles son algunos modelos de liderazgo que actualmente existe? ¿Qué podrías decirnos de ahora? Porque sabemos que la vida de los enviados de Dios y todo, claro, son maravillosos, pero ahora, actualmente, ¿podrías contarnos un poco, por favor? Sí, Sam. En la actualidad podemos reconocer diversos modelos prevalecientes de liderazgo. En realidad, primero entendamos que los modelos mentales son las causas determinantes en el comportamiento humano, porque estructuran la forma en que pensamos y actuamos. Y esto no es una idea nueva, sino más bien bastante antigua, ya que hace más de 2000 años Jesús de Nazaret enseñó que el hombre es tal como piensa. Y posteriormente, en el siglo XIX, el maestro Abdul Wahab dijo que la realidad del hombre es su pensamiento, ¿no? No su cuerpo material. Por lo tanto, tengamos en cuenta, pues, de que según estudios realizados en un Congreso Internacional de Liderazgo, se aplicó una evaluación de cuáles eran los modelos prevalecientes de los participantes que provenían de 35 países. Y se identificó en los 90, pues, de que existía un modelo diverso de comportamientos de liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo autocrático es el más primitivo de los estilos de liderazgo. Es el liderazgo autoritario, es el de enfoque castrense militar. Yo ordeno y tú obedeces. Tú no preguntas, no piensas, tú obedeces lo que yo ordeno, ¿no? Es el estilo de liderazgo más primitivo, el más antiguo. Luego ha venido el estilo de liderazgo paternalista, ya es el sobreprotector, el jefe, director, líder que considera que su personal, sus colaboradores no tienen la capacidad para desarrollar algunas labores
y él los sobreprotege y hasta a veces trata de hacer el trabajo de ellos. El sabelotodo es ya el soberbio, ¿no? El líder ególatra, ¿no? Es el que supuestamente ha estudiado mucho y por su nivel de conocimiento y de empoderamiento que se le ha dado, se convierte en una persona pues que es muy egocéntrica y tiene aparentemente un conocimiento supranatural y que los demás son menos que él, ¿no? El manipulador es el que utiliza a las personas, a sus colaboradores para su beneficio personal. El liberal, más bien son esos jefes que se liberan de sus funciones. Son bastante relajados, ¿no? Delegan todo, aplican el famoso empowerment, empoderamiento que surgió en la década de los 90 y que le dan poder de decisión y acción a todo su equipo humano y ellos se van a reuniones, a desayunos, a almuerzos, de horas, y no lideran, no gestionan, pierden control, pierden manejo. Son prácticamente líderes ausentes, ¿no? El democrático, que es más participativo, es más positivo, pero ahí queda. Posteriormente, en la década de los 2000 hacia adelante, se realizó también otra encuesta que fue publicada en la Harvard Business Review y en donde se enfoca los estilos de liderazgo como el coercitivo. El coercitivo es que el que te dice, haz lo que yo te digo. El orientativo, más bien, te dice, yo te oriento, ven conmigo, ¿no? Es más humano. El afiliativo, las personas son primero, busca el beneficio y las comodidades y un buen clima laboral para sus colaboradores. El participativo, ¿no? ¿Qué piensa? Propicia tu participación activa mediante ideas creativas, te involucra en los procesos. El limitativo, haz como yo, no cambies de método, no cambies de forma de hacer. Y el líder coach, que es otro enfoque muy importante, es el líder entrenador, ¿no? Y el que te analiza un poco, ¿no? Analiza mediante un conjunto de preguntas poderosas que motivan tu reflexión para buscar que tú mismo encuentres el camino de alcanzar los objetivos propuestos en tu desempeño. Muy bien, entonces estos estilos prevalecientes son los que podemos reconocer en la sociedad actual, ¿no? O sea, amigos, amigas, definitivamente que ustedes deben haber conocido jefes y personas que dirigen grupos humanos que tienen alguna de estas características tradicionales, las cuales tienen que ser renovadas, cambiadas en esta nueva era. Y es ahí donde nos podemos, diríamos de alguna manera, capacitar, ¿no? Para poder desarrollar las capacidades de liderazgo, ¿no? Justo, gracias, Martín. Fue muy interesante todos esos modelos que has presentado, pero también después uno llega a preguntarse, bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros capacitarnos para desarrollar liderazgo, un liderazgo moral verdadero, ¿no? ¿Cómo sería? Así es, Hassan. Y diríamos que las capacidades que caracterizan un liderazgo moral efectivo pueden ser cultivadas y desarrolladas dentro de las familias, de las instituciones educativas, de las organizaciones públicas, privadas, a través de un amplio programa de educación moral. Entonces, este concepto de la persona moral implica que para que el individuo llegue a ser tal, debe poseer ciertas capacidades que lo habiliten a realizar acciones morales, porque solamente saber qué es ser ético no es suficiente. La persona debe poner su conocimiento en acción para llegar a ser una persona moral. Por lo tanto, las capacidades que habilitan, ¿no?, al individuo para conocer y actuar moralmente son de importancia fundamental para el liderazgo moral. Y podríamos decir que los elementos de una capacidad están conformados por conceptos, conceptos, definiciones de cada capacidad. Y los conceptos son el fundamento del conocimiento. Luego tenemos las destrezas, que son las habilidades mecánicas o funcionales en la aplicación de esa capacidad. Las actitudes son los patrones de respuesta emocional. Ahí entra la inteligencia emocional del líder, por ejemplo. Y las cualidades son las virtudes o atributos espirituales del comportamiento humano ideal. Y esos atributos
los podemos desarrollar mediante el estudio de las enseñanzas espirituales que los grandes maestros a lo largo de la historia de la humanidad nos han brindado. Y es así que podríamos citar que las capacidades de liderazgo moral se clasifican en tres grupos. Capacidades para la transformación personal, capacidades para mejorar las relaciones interpersonales y capacidades para la transformación social. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, diríamos que dentro de las capacidades de liderazgo, vamos a citar algunas, porque son 18. Entonces, tenemos la capacidad de proyectar una visión de futuro deseado. El líder tiene que ser ante todo visionario y proyectar en su equipo humano a qué situación, a qué sociedad ideal, íntegra y de progreso debe esforzarse toda la humanidad. Segundo, tener un pensamiento sistémico, organizado y estratégico, ¿no? Es decir, sabiendo utilizar los recursos que tiene a su cargo para lograr los objetivos nobles propuestos en su misión, en su labor. La capacidad de tomar iniciativa de forma creativa, disciplinada, donde la innovación y la inteligencia que Dios nos ha dotado al ser humano, como también la organización disciplinada de su vida, de sus horarios, de sus prioridades para atender en esa función sean vitales. También la capacidad de mantener el esfuerzo, perseverar y superar los obstáculos, puesto que las dificultades son parte de la vida, son pruebas que se nos presentan y que nosotros tenemos la capacidad de poderlas superar. Dios nunca nos va a enviar una dificultad que no seamos capaces de poder superar y resolver. Luego, la capacidad de manejar asuntos y responsabilidades con rectitud de conducta basada en valores y principios éticos, ¿no? Y esta realmente es una capacidad fundamental hoy en día para los gobernantes y autoridades que dirigen los inmensos recursos que tiene la sociedad, que tienen las organizaciones, sobre todo públicas y también privadas. El manejo ético de los recursos que tienen a su cargo los líderes, realmente para hacer obras en beneficio de la población, para solucionar los problemas de necesidad que tiene la ciudadanía, y no de hacer un mal uso y hacer un enriquecimiento ilícito, puesto que estas autoridades finalmente terminan siendo cambiada su vida material, porque ingresaron de una manera, de una condición humilde, y se retiran de sus cargos, pero con gran opulencia. Pero como no existe, amigos, amigas, el crimen perfecto, siempre tarde o temprano la justicia, ¿no?, del ser humano, y muchas veces la justicia divina, se encargará de aplicarse, y justamente son muchos los casos también de malas autoridades que terminan siendo denunciados y sancionados, ¿no? Luego, podríamos agregar la capacidad de animar y motivar. El líder, por su posición, el líder moral, debe irradiar amor a su entorno, con el equipo con el que trabaja, con las personas a las que sirve, animándolos, motivándolos, entusiasmándolos, porque eso es parte, como se dice en la gestión de recursos humanos moderna, es parte del salario emocional. Una empresa no solamente debe retribuir a un trabajador con el salario monetario, sino con el salario emocional y el salario espiritual. Y parte del salario emocional es justamente la motivación, el reconocimiento. También la capacidad de comprometerse en potenciar actividades educativas, puesto que la educación, sabemos muy bien, es la acción de desarrollar las facultades físicas, morales e intelectuales del ser humano. Entonces el líder tiene un compromiso de ser un capacitador innato con su equipo humano, enseñándoles cada vez a mejorar sus habilidades, sus procedimientos de trabajo. También el líder tiene que pedirse cuentas a sí mismo, ¿no?, de autoevaluar sus fortalezas y debilidades, de cómo ha aplicado, cómo desarrolla su liderazgo moral, en qué medida hoy día, al dirigir a sus colaboradores, cuáles han sido las fortalezas y las debilidades de su conducta, porque no somos seres perfectos, pero sí somos seres humanos que cada día podemos ser mejores que el ayer.
También la capacidad de aprender de la reflexión sistemática basada en los círculos de aprendizaje. Porque muy bien dice el dicho, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una, tres cabezas piensan mejor que dos. Entonces, los círculos de aprendizaje nos permiten obtener una sabiduría colectiva que luego se va a ver reflejada en la capacidad de trabajar en equipo y participar en la toma de decisiones grupales a través de una consulta abierta, franca, sincera, en donde las mentes brillantes están unidas por una causa noble para resolver y dar soluciones que beneficien a la humanidad. Estas podrían ser algunas capacidades Hassan como a manera de resumen, ¿no? Porque son otras más. Muy interesante, realmente que cambia, ¿no? El estado mental de uno de un nivel a otro nivel, lleva a otro nivel superior. Pero ahora, aprendiendo todo eso, estoy pensando cómo puedes decirnos llevar ese liderazgo moral a aplicarlo en la vida social, ¿no? ¿Cómo podíamos contribuir con eso? Sí, muy bien, Hassan, gracias. Y diríamos, pues, amigos, que en vez de ejercer un liderazgo solamente para el beneficio propio, a cada persona se le debe motivar a servir al bien común, a desarrollar una autodisciplina moral en su propia vida, a participar en un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Y a buscar en ese enfoque activar, diríamos, una autoevaluación, ¿no? Es decir, periódicamente tenemos que autoevaluarnos. ¿Qué capacidades de liderazgo moral tienes? De las que hemos mencionado. ¿Y cómo puedes desarrollar aquellas capacidades que te faltan? Entonces, motivar la reflexión, la autoevaluación y hacer esfuerzos permanentes para ir avanzando en búsqueda de la mejora continua hacia el logro de la excelencia, que es una meta que todos nosotros queremos lograr en todas las actividades a las que nos dediquemos. Entonces, ¿cómo aplicar el liderazgo moral en la sociedad? Diríamos, teniendo en cuenta un énfasis en la ética en la sociedad, ¿no? Entendiendo que es el conjunto de principios y valores que dirige la toma de decisiones ante cualquier proyecto, servicio o actividad a ejecutar al interior de las instituciones. Y la ética en la sociedad, ¿no? La entendemos por tener una prioridad con respecto al respeto hacia todos, hacia los trabajadores, colaboradores, socios, clientes, proveedores. Y la ética social es la directriz rectora de una institución, por lo que su cumplimiento debe ser de manera total. Ahora, entendemos la ética como una rama de la filosofía. La filosofía es la madre del conocimiento, la fuente del conocimiento, y la ética es una rama que estudia la moral, la integridad, el comportamiento noble del ser humano a través de la ejemplificación de cualidades, valores, virtudes que se demuestran. Muy bien. Por lo tanto, apreciemos, ¿no?, en la sociedad. Si deseamos ver cómo una institución crece y cómo sus bases se centran en el respeto, la honestidad y el desarrollo, comprobemos, amigos, los valores, las cualidades morales y organizacionales que tiene esa institución, así como el nivel de compromiso de sus líderes y de todos los integrantes de esa institución con el servicio del bien común, con la solución de los requerimientos que la humanidad tiene. Y un liderazgo que se viene es como en las enseñanzas bajáis y de acuerdo a mucha de la sabiduría que Abdul Bahá nos ha dejado, es que en todos los directorios, comités de gerencia, equipos de trabajo, se deben caracterizar porque sus miembros deben reunirse a consultar de modo tal que no surja motivo de resentimiento o discordia. Y esto lo podemos lograr cuando cada miembro expresa con absoluta libertad su propia opinión y expone su argumento, ¿no? Con total libertad, sin ninguna coacción. Si alguien se le opusiere, ¿no?, no deberá de ninguna manera sentirse ofendido, ¿no?, pues no puede revelarse el camino recto antes que los asuntos hayan sido plenamente discutidos.
Y al respecto, la brillante chispa de la verdad surge solo después del choque de diferentes opiniones. Si después de la discusión se logra una decisión por unanimidad, nos dice el maestro, enhorabuena. Mas si el Señor no lo quiera, surgieran diferencias de opinión, deberá prevalecer la mayoría de los votos. Entonces estamos hablando de un nuevo estilo de liderazgo en donde la consulta sincera, abierta, con propiedad, ¿no? Con atributos de cortesía, respeto, dignidad, cuidado, moderación, deben distinguir ese diálogo fraterno en una atmósfera de amistad para lograr la solución, ¿no? O sea, las decisiones unipersonales, a mi criterio, que lo que yo pienso, no siempre son certeras, porque el ser humano tiene limitaciones. Pero cuando actuamos y tomamos decisiones de manera colectiva, colegiada, como se habla hoy en día, entonces la solución, los resultados van a ser mucho mejores. Martín, es excelente y no, yo no quisiera que no, que no termina esa conversación y ese aprendizaje, pero nos quedan pocos minutos y igual quería preguntarte, en ese proceso, ¿podemos tener una visión compartida del liderazgo moral? Perdón, Así de es, trascendencia, ¿no? Que como que nos lleva más allá así de es. esta vida terrenal. Sí, por favor. Claro. Justamente es una capacidad importante porque nuestra vida debe tener una visión de trascendencia, que es la capacidad de desprendernos de la realidad actual y de conectarnos con aquellos valores y principios espirituales que creemos son de valor eterno y que forman parte de nuestra visión, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, es posible renovar nuestro compromiso y volver a enfrentar situaciones problemáticas con una perspectiva más amplia, ¿no? Un vigor renovado, una fuerza moral que nos permita seguir adelante con nuestro trabajo. En términos, pues, prácticos, diríamos que la trascendencia nos puede dar fuerzas para perseverar, sin darnos por vencidos cuando encontramos obstáculos en nuestro camino. Y finalmente diríamos que la comprensión del marco conceptual del liderazgo moral puede ser la fuente de una visión más inmediata, es decir, una persona puede imaginar el funcionamiento de una comunidad o institución que practica los elementos y que practica las capacidades del liderazgo moral y luego usar esa visión para inspirar sus esfuerzos al trabajar por la transformación de la sociedad. Finalmente, Hassan, quisiera culminar citando, ¿no? Textualmente una promesa del maestro Abdul Baha, que nos dijo que es seguro que la espiritualidad derrotará al materialismo, que lo celestial subyugará a lo humano y que mediante la educación divina las masas de la humanidad en general darán grandes pasos en todos los grados de la vida. Abdul Baha. Y finalmente, Bahá'u'lláh, profeta fundador de la fe Bahá'í, nos prometió y nos dijo, tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar a toda la tierra. Muchas gracias, amigas y amigos, por su amable atención. Muchas gracias a ti. De verdad que es muy inspirador esa charla y despierta ese ánimo de tener ese liderazgo, porque todos de alguna manera somos líderes, aunque somos madre, padre, ¿no? O en cualquier ámbito que estamos, tenemos cierto grado de liderazgo. No todos somos poderosos como presidentes, reyes o congresistas, pero en nuestro ámbito familiar o entre vecinos, de alguna manera tenemos esa capacidad, esa oportunidad de ejercer cierto grado de liderazgo y yo creo que a todos nos conviene conocer esas capacidades, desarrollar esas capacidades y ponerlo al servicio de bien común, ¿no? De mejorar
la comunidad, la familia, y al final terminará todo eso, la suma de los esfuerzos de muchas personas cambiará el mundo entero, ¿no? Esa promesa que tú compartiste de Abdul Baha que dice, eso sería el futuro de la humanidad. No vamos a poder seguir así como estamos siguiendo, sabemos que vamos en mal camino. Tenemos que pensar cómo cambiarnos y esas lecciones, esos aprendizajes sobre temas tan maravillosos, tan nutritiva, ¿no? Para nuestro alma, ayuda muchísimo. Yo te agradezco en nombre de nuestra comunidad Bahá'í, en nombre de Senegía, todos nuestros radio oyentes, por traer un tema tan hermoso, tan maravilloso. Personalmente lo disfruté, estoy segura que nuestros radio oyentes también disfrutaron y esperamos que nos visites con más temas. Yo sé que tú manejas varios temas con excelencia y esperamos tenerte en otras oportunidades. Te Muchas gracias, agradezco. Sam. Muy amable por esta oportunidad de compartir y conversar acerca de una necesidad, ¿no? Que hoy día la humanidad tiene, ¿no? Y que sobre todo la felicidad, el bienestar de los pueblos está en manos hoy día de sus líderes. Y estos Exacto. líderes tienen que comprometerse con una visión, ¿no? De liderazgo moral, actuando por el bien de la humanidad, por su felicidad, progreso y avance. Así es. Muchísimas gracias. Ahora también quisiera decir a nuestros radioyentes, primero agradecerles por acompañarnos en este programa y también hacerles recordar que pueden más adelante, pronto, cuando subimos ese programa, lo pueden ver, lo pueden compartir, lo pueden recomendar, porque yo creo que eso también sería una contribución para el mejoramiento del mundo. Que cuando nosotros algo valioso encontramos, podemos compartir con otras personas. Así que muchísimas gracias a ti, Martín, a Radio Oyentes y a Radio Uyari por crear ese espacio tan maravilloso que podemos compartir las enseñanzas, las nuevas enseñanzas para construir un mundo mejor. Gracias y nos vemos próxima semana. Hasta luego. Nos vemos.